la doctora María Paula Romo, ministra del Interior, en el inicio de este juicio político, por favor. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea. Buenas tardes, señores legisladores. Quiero empezar mi intervención agradeciendo la compañía de mis colegas y amigos, miembros del gabinete, la compañía del equipo del Ministerio de Gobierno y, por supuesto, la presencia del comandante general de la policía, el mando de la policía y señores y señoras de la unidad de mantenimiento del orden, que es exactamente la unidad, la parte de la Policía Nacional que enfrenta los problemas de orden público, que es de eso de lo que vamos a hablar esta tarde. Señor presidente, según la comunicación que he recibido y siguiendo ese procedimiento, entonces voy a hacer una presentación respecto de aquellos puntos que han sido considerados como los motivos para convocar este juicio político. Quiero empezar también diciendo que esta es mi comparecencia número 40 a la Asamblea Nacional. En 2 años y 2 meses de gestión he comparecido ante lo que la Asamblea Nacional representa como institución democrática del país en 40 ocasiones, contada la del día de hoy. Vamos a hablar esta tarde, porque de esto se trata el juicio político, de los sucesos de octubre y de la respuesta que la Policía Nacional del Ecuador dio a esos sucesos, días terriblemente complejos y terriblemente violentos. Y creo que siempre es importante porque en algunas intervenciones y en algunas ocasiones parecería ser que estamos hablando de una práctica de la policía que no se considera dentro de un contexto. Por eso, señor presidente, voy a empezar hablando del contexto en el que se dieron estas 2 acusaciones que hoy los legisladores interpelantes y la Comisión de Fiscalización han considerado motivo suficiente para convocar el presente juicio político. Empiezo por decir de qué se trata un juicio político o un proceso de interpelación. La pregunta es si un ministro o ministra de Estado ha incumplido las funciones que le asigna la Constitución y la ley. La Constitución y la ley me asignan funciones como ministra y la gran pregunta que este pleno tiene que dilucidar la tarde de hoy, la mañana de hoy, el día de hoy, es cuáles funciones he incumplido, cuáles actos, cuáles omisiones de mi parte pudieran configurarse un incumplimiento de mis funciones. Por eso es fundamental empezar preguntándonos cuáles son esas funciones y diferenciarlas de aquellas responsabilidades operativas que le corresponden a la Policía Nacional. Según la Constitución, a las ministras y ministros de Estado nos corresponde ejercer la rectoría de la política pública del área a nuestro cargo. Es decir, en mi caso, yo no soy miembro de la Policía Nacional, pero como ministra de Gobierno me corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas de seguridad ciudadana, orden, convivencia pacífica y aquellas que tienen que ver con la cartera de Estado que se encuentra a mi cargo. La siguiente responsabilidad es presentar ante la Asamblea Nacional los informes que me sean requeridos. Como lo he dicho antes, he presentado ante la Asamblea Nacional en 40 ocasiones distintas, de manera verbal, presencial cuando así me lo han permitido y si no a través de los registros electrónicos, en 40 ocasiones distintas, como le corresponde a cualquier funcionario público, he estado aquí para rendir cuentas de todos mis actos. ¿Qué funciones específicas me corresponden como ministra de Gobierno? Se encuentran en el COESCOP, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública. Según el COESCOP, en su artículo 64, me corresponden 18 responsabilidades distintas. De esas 18 responsabilidades distintas, hay 3 que he escogido que creo que se corresponden con lo que hoy estamos tratando. La primera tiene que ver con elaborar planes, programas, proyectos en materia de seguridad ciudadana, protección interna, orden público, de acuerdo a las leyes y a los reglamentos. La número 6, coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados su participación en la construcción de política pública de seguridad. Y la número 8, establecer y supervisar los planes operativos especiales para la Policía Nacional en circunstancias extraordinarias, como sin lugar a dudas fueron las circunstancias que el país entero vivió en octubre. Quiero empezar entonces por la 64.1. Mi responsabilidad no es la responsabilidad operativa de uno de los 52,000 miembros de la Policía Nacional. Mi responsabilidad tiene que ver con planes, con programas, con estatutos, con reglamentos, que en el marco de mis competencias
corresponden, tienen que ver con institucionalizar la Policía Nacional, con darle las herramientas reglamentarias, en este caso, para poder hacer su trabajo, y así lo he hecho, señor presidente y señores legisladores. El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Policía Nacional del Ecuador fue emitido el 8 de marzo del año pasado. Este se aprobó luego de 7 años de espera y de 5 ministros distintos que en esta cartera no lo habían hecho antes. Este estatuto es parte de mis responsabilidades y diferencia claramente lo que tiene que ver con reglamentar, con emitir la política pública y con tener competencias operativas. Se han expedido también en estos años que he estado a cargo de la cartera de gobierno el reglamento para el porte y uso de armas, tecnología, munición no letal, equipos de protección para la Policía Nacional. Se expidió el Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2019-2030. Es el primero en la historia del país que tiene una mirada integral de la seguridad, porque la Policía Nacional solamente es una parte de esa seguridad, pero la seguridad tiene que ver con la prevención, con la educación, con la rehabilitación, con la convivencia pacífica, y este plan tiene una mirada integral que además en los años 2019-2030 se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que en el Ecuador tienen carácter de política pública. Además de estos reglamentos y de estos planes, quiero señalar también el Plan Nacional de Trata, que fue actualizado luego de 13 años. Luego de 13 años de su última expedición, se actualizó el Plan Nacional de Trata y se expidió el Plan de Seguridad Pública, que también es muy importante. Hay varios otros reglamentos que durante estos 2 años han sido expedidos: el reglamento de carrera de la Policía Nacional, el reglamento que también permite que los municipios, que las fuerzas de seguridad de los municipios puedan coordinar su participación en las políticas de seguridad. La siguiente función tiene que ver, está en el artículo 64, numeral 6, con coordinar con los gobiernos autónomos, cada uno en el marco de sus competencias, la manera en la que participan en la seguridad como esta tarea complementaria, como esta tarea integral. Hemos firmado, luego de muchos años de que los municipios fueron sacados de la discusión de la seguridad, fueron alejados de la discusión de seguridad, hemos recuperado esta tarea conjunta con las autoridades de distintos niveles de gobierno y de los gobiernos locales en el país. Hemos firmado con 137 de los 221 municipios del país, es decir, con el 62% de los municipios del país, convenios de seguridad para que cada uno pueda, en el marco de sus competencias, atender sus responsabilidades. La siguiente tarea, la siguiente función, la siguiente competencia, según el COESCOP, está en el artículo 64, numeral 8. Establecer y supervisar los planes operativos especiales para la Policía Nacional en circunstancias extraordinarias. Y octubre fue una circunstancia extraordinaria. Permítanme recordar entonces el contexto en el que estas directrices se emitieron, el contexto en que la Policía Nacional actuó. Y voy a hablar de algunas de las características generales, de algunos de los datos que nos recuerdan lo que fue octubre del año pasado. Lo voy a tratar de forma muy general porque todos nosotros fuimos no solamente espectadores, sino protagonistas, víctimas, porque el país entero fue sitiado, porque no hubo una sola ciudad del país que no viviera las consecuencias de la violencia y el caos que se desató en esos días. Entre el 1 y el 6 de octubre se anuncia un paro de transportistas y las primeras reacciones como consecuencia de una decisión política económica, la firma del decreto 883. Corresponde a otra discusión si es que ese decreto o esa política era la apropiada o era la oportuna. Solo quiero decir que para ese momento los únicos países de la región que mantenían esa lógica de subsidio eran Ecuador y Venezuela, en el marco de una gravísima crisis fiscal y de la necesidad de tomar decisiones para corregirla. En todo caso, hay un paro de transportistas, se anuncia un paro de transportistas como una reacción a esta decisión y el transporte se suspende casi por completo en todo el país. Esos días, el 3 de octubre, vemos las primeras muestras de violencia extrema,
muy distintas a las que hemos tenido en un país en donde la movilización social o la protesta no nos es ajena, no nos es extraña, pero ese nivel de violencia sí resultaba muy extraño. El día 3 de octubre empiezan actos muy violentos. Tenemos personas que con bombas molotov, que con botellas llenas de gasolina encendidas, empiezan a atacar diferentes lugares. Un saqueo en Guayaquil en el que participan más de 3,000 personas en ese saqueo y un nivel de violencia que no tenía precedentes para quienes conocemos que en el Ecuador la movilización social no es algo que nos resulte ajeno. Quiero insistir en esto porque quiero también hacer una diferencia muy clara entre la protesta, entre la expresión, entre la diferencia, entre el reclamo que se le puede hacer a un gobierno en democracia y que nosotros hemos respetado y garantizado. Pero quiero poner un punto que separe eso de la violencia, el vandalismo, el ataque a la infraestructura estratégica del Estado, el secuestro, porque la protesta, porque la libre expresión, porque la diferencia democrática está protegida, por supuesto, y está garantizada, pero eso no implica la violencia, el vandalismo y la comisión de delitos. Y por eso es muy importante distinguir lo uno de lo otro. Ese día entonces, el 3 de octubre, también el presidente de la República, el presidente Moreno, decreta el estado de excepción a nivel nacional para poder responder esta situación de extrema violencia que empezaba ya a vivirse en algunas ciudades. Entre el 7 y el 9 de octubre vemos que la violencia sigue escalando, pero además de la protesta o del primer paro de transportistas, se suman particularmente comunidades indígenas, dirigentes indígenas que se movilizan hacia la ciudad de Quito y hacia otras ciudades de diferentes provincias del país. Y entonces lo que vemos ya es un estallido de violencia. Destrozos no solo en el centro de Quito, sino también en otras ciudades. Policías heridos y quemados, toma de pozos petroleros, son tomadas 8 gobernaciones distintas. Hay algunos intentos de toma de la Asamblea Nacional que la Policía Nacional, a través de su escolta legislativa, repele, por cierto, también usando bombas lacrimógenas. Tenemos marchas masivas en diferentes lugares, tenemos bloqueados 94 puntos viales distintos y eventos tan violentos y tan alejados de la protesta social como el ataque a un cuartel militar. En Quito, el cuartel militar de La Balbina, un rastrillo militar en donde hay armamento, fue atacado por la población. En esa, como en todas las otras circunstancias que vivimos durante los 11 días de extrema violencia, la respuesta de la policía fue la respuesta a un incidente de orden público, aún frente al ataque a un cuartel militar, aún frente al intento de asaltar un rastrillo militar, la policía utilizó fuerza disuasiva y en ningún caso armamento de dotación para repelerlo. Esto me parece muy importante porque no es lo mismo el tratamiento de una marcha que el ataque a un cuartel militar. Pero en la policía primó la prudencia, la mesura y los principios con los que se regula el uso de la fuerza. Entre el 10 y el 12 de octubre, las tensiones y la violencia siguen subiendo. Las noticias falsas, luego de una marcha pacífica el día 9 de octubre, provocan un estallido todavía más grande el día 10, que es exacerbado por un secuestro a policías y periodistas. Policías y periodistas son secuestrados en el ágora de la Casa de la Cultura y los medios de comunicación son obligados a transmitir en vivo horas de insultos, de vejación, de llamados a rebelarse contra el régimen constitucional que existía en el Ecuador, que existe en el Ecuador gracias a que esos intentos no prosperaron. Desde el ágora de la Casa de la Cultura fueron vejados policías, fueron vejados y secuestrados periodistas. Se hizo un llamado a cerrar los pozos petroleros, a atentar contra la democracia. Y eso fue lo que también esta comisión de fiscalización ha tomado en consideración para convocar el presente juicio político. Los secuestradores del 10 de octubre son quienes aportaron las pruebas de cargo por las que hoy yo respondo. Quienes no han respondido por el secuestro, por los incendios, por haber atacado la Contraloría, por haber tomado pozos petroleros a pesar de que existen sentencias, por haber interrumpido el flujo de agua potable en Ambato, por haber atacado 57 ambulancias, por haber sitiado a las distintas ciudades del país, por haber impedido que millones de ecuatorianos lleguen a sus casas, a sus trabajos.
que puedan llegar siquiera a recibir atención médica en los casos en los que era necesario. Las personas responsables de esas jornadas fueron recibidas por la Comisión de Fiscalización y su palabra, la prueba que hoy convoca este juicio político. Eso es lo que pasó y es innegable que ahí tuvimos policías y periodistas secuestrados. Vimos también el ataque a la Contraloría, el ataque a Teleamazonas con un incendio que afortunadamente no provocó ni muertos ni heridos, pero que fue muy grave. El ataque a Ecoavisa, el ataque al comercio, robos, asaltos, ataques a pequeños comerciantes en diferentes ciudades del país y el 12 de octubre una movilización violenta, particularmente en la ciudad de Quito. En estos 11 días de crisis tuvimos 94 ejes viales cerrados, como lo he dicho hace un minuto, 24 unidades de policía comunitaria destruidas, 57 ambulancias atacadas. Nuestras ciudades estuvieron desabastecidas de alimento, de gas, de gasolina, de medicamentos y algunas incluso de agua potable. Más de 400 policías y militares fueron secuestrados durante esos días, luego de que el Consejo de Gobierno de la CONAIE firmara y publicara una instrucción para secuestrar policías y militares. Decía ese documento que entraran a territorio indígena, pero no sabíamos para esos días que territorio indígena también era la 6 de diciembre y Patria, que en el centro de Quito o en los barrios de Quito también iban a ser secuestrados policías y militares, o que podía, dentro de su PC en Pujilí, un grupo de policías, hombres y mujeres, ser víctimas del secuestro por parte de una comunidad. Ese secuestro duró 5 días, secuestro, porque según dice el Código Penal, cuando una persona es retenida en contra de su voluntad, se llama secuestro y es un delito. Más de 400 policías y militares fueron secuestrados en esos días. Más de 300 vuelos fueron cancelados. Y el país no solo tuvo inmensas pérdidas materiales, que suman más de 800 millones de dólares, pero sobre todo el país tuvo una gran pérdida en lo que tiene que ver con la cohesión social, pérdidas de vidas humanas, personas agredidas, personas que fueron víctimas de la violencia de esos días. Según el Ministerio de Salud, se atendió más o menos a 1.500 personas durante esas jornadas. De ellas, 500 fueron policías. Así que no estamos hablando de una policía que fue a atacar lugares pacíficos. Estamos hablando, lamentablemente, de enfrentamientos violentos y fuera de toda proporción a los que la policía respondió, porque es su tarea y es su misión constitucional y legal. Los lineamientos y directrices que yo expedí fueron para este contexto. A través de un documento firmado el 3 de octubre, el día que el presidente de la República decreta el estado de excepción, cumplí con mi tarea, que no es la tarea operativa, que es la tarea de la política, que es la tarea de las instrucciones generales al nivel que me corresponde. Y en esas directrices decía claramente qué era la responsabilidad de la Policía Nacional, cuál era la responsabilidad de la Policía Nacional para esas jornadas en el marco del estado de excepción. Contribuir de acuerdo a sus competencias a precautelar la seguridad ciudadana, a mantener el control del orden público y la protección interna. Establecer una respuesta oportuna, necesaria e inmediata para proteger a todas las personas, porque si bien es cierto tuvimos manifestantes, si bien es cierto hubo quienes se movilizaron y se refugiaron en algunas universidades de la ciudad, porque si bien es cierto hubo quienes se tomaron gobernaciones, la verdad es que el deber de la policía es proteger a millones de personas que estaban aterrorizadas en sus casas, que no podían llegar a sus lugares de trabajo, que no podían llegar a recibir atención médica o que simplemente querían la garantía de que no iban a ser atacados por hordas violentas que se movilizaban por la ciudad, como sucedió el 12 de octubre, especialmente en la ciudad de Quito. Adecuar rigurosamente el accionar policial al principio del uso progresivo de la fuerza. Esto también estuvo claramente escrito en las directrices que yo emití en esos días. La Policía Nacional es quien ejerce las competencias de ejecución operativa. La Policía Nacional, cada uno de sus miembros, desde aquellos que empiezan a actuar como policías hasta los generales que están en el mando, se ha formado para ese trabajo. Se ha formado
para atender casos de orden público, se ha formado para combatir la violencia y la delincuencia. No es el ministro o la ministra de turno quien toma las decisiones operativas. No soy yo y no fui yo quien estaba a cargo de cada operativo, porque además habría resultado imposible en una institución jerárquica, en una institución desconcentrada de 52,000 hombres y mujeres. Resulta totalmente absurdo pensar que cada uno de esos policías consulta a la ministra o al comandante general o al general de su zona antes de reaccionar frente a un acto violento o frente a un acto delictivo. Cada uno de ellos tiene una formación, unos principios y una norma para su actuación. Y así sucedió también durante los días de octubre. No hay relación entre la responsabilidad política y la responsabilidad operativa. La mía es la responsabilidad política, la de la policía es la responsabilidad operativa. Pero habiendo dicho esto, respaldo y defiendo todas las decisiones operativas que se tomaron. Como lo dije ante la Comisión de Fiscalización, como lo he dicho varias veces durante este último año ante el país entero, hago la distinción porque creo que es fundamental hacerla, pero no para evitar ninguna responsabilidad. Al contrario, junto a cada policía del país, asumo la responsabilidad por la respuesta que tuvieron que dar a días de violencia inusitada. Siendo responsabilidades distintas, defiendo y respaldo las instrucciones operativas que se dieron en octubre del 2019. Porque además hay una pregunta que la Comisión de Fiscalización, mis interpelantes, quienes firmaron el juicio político, a mi parecer, no han podido aclarar. ¿Cuáles eran las otras alternativas? ¿Qué esperaban de nosotros? ¿Qué esperaban de mí entonces? Si es que el uso de bombas lacrimógenas, si es que la respuesta con fuerza disuasiva no es la correcta, ¿cuál era entonces la opción correcta? ¿Una policía indiferente? ¿Una policía que no haga nada frente a este estallido de violencia, frente al caos, frente a la anarquía? ¿O el otro extremo, una policía que no actúe con fuerza disuasiva, sino con fuerza letal? Cualquiera de las dos respuestas es peligrosa para la democracia. Pero también es peligroso para la democracia que se cuestione la legalidad y la legitimidad con la que la policía actúa. Esa es la propia definición del Estado. El Estado existe en tanto tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y eso es lo que la policía representa. Cuestionar la legitimidad de la policía para imponer el orden. Cuestionar la legitimidad de la policía para imponer la ley. Cuestionar la legitimidad de la policía para intervenir en días como los que vivimos en octubre pone en riesgo nuestra democracia. Esos días nuestra democracia se puso en riesgo, pero el mensaje de que la policía no tiene que hacer nada o el mensaje de una respuesta desproporcionada de la policía son también señales muy peligrosas para la democracia. Voy a pasar ahora, señor presidente, a los dos temas o a los dos supuestos sobre los que se levanta este juicio político. El primer supuesto, la primera causal de este juicio político tiene que ver con el uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de los manifestantes. Bombas caducadas. El material CS es material disuasivo. Se reconoce la posibilidad de usar este material en todos los tratados internacionales y en todos los convenios sobre cómo las fuerzas del orden pueden intervenir en este tipo de casos. Descarto entonces la discusión sobre el uso de este tipo de material que es fuerza disuasiva. Descartada esa discusión, el pretexto que algunos legisladores han planteado en este juicio político es que las bombas lacrimógenas se encontraban fuera del tiempo de su vida útil recomendada. Así es. Algunas de estas bombas lacrimógenas se encontraban fuera del tiempo de su vida útil recomendada. ¿Qué implica esto? Los efectos que ocasionan los cartuchos de los gases lacrimógenos en condiciones de buen estado de conservación, independientemente de la fecha de fabricación, producen los mismos efectos típicos fisiológicos en las personas y seres vivos que tomen contacto con el compuesto CS. Esto dice el informe de Santa Bárbara, empresa pública que produce este tipo de material en el Ecuador. Es decir, almacenados en las condiciones correctas, podrían producir
el mismo tipo de efecto que otro material con sus mismas características a pesar de la fecha de caducidad. Pero hay que decir algo más. Si alguna afectación podría darse en estos instrumentos, si alguna afectación podría darse en este producto, no es una que resulte más perjudicial para los ciudadanos, sino al contrario, pierden efectividad, pierden toxicidad. La Comisión de Fiscalización ha dicho que el uso de estas bombas pone en riesgo a los más vulnerables. Esto no es exacto y solicito, señor presidente, y solicito a los miembros del Pleno de la Asamblea Nacional que consideren las opiniones expertas que han sido presentadas ante la Comisión y también en este momento ante el Pleno, porque quitar a la Policía Nacional la capacidad o cuestionar la capacidad para utilizar fuerza disuasiva va a tener consecuencias en el control que a la policía le corresponde realizar. No solamente esta discusión tiene que ver con octubre del año pasado, esta discusión tiene que ver con las capacidades de la Policía Nacional, con sus herramientas para actuar, con el respaldo que tiene la policía para actuar siempre en el marco de la ley, pero que cada vez va a ser más necesario porque nos enfrentamos a un escenario de creciente escalada del delito y la violencia, propio de las otras crisis que también estamos viviendo. Hay un informe más que fue presentado ante la Comisión de Fiscalización. El certificado de las empresas Cóndor en Brasil, que también fabrican este tipo de material. Y ellos certifican, ustedes pueden ver la nota en este documento, el uso del producto después de 5 años, eso fue lo que preguntamos, no causa daños a la salud, pero puede causar desviaciones en las especificaciones técnicas, pérdida de eficiencia o mal funcionamiento. No tenemos registro, señores asambleístas, señor presidente de la Asamblea Nacional, no tenemos registro de que ninguno de estos cartuchos haya, por mal funcionamiento, provocado algún problema a algún miembro de la Policía Nacional. Así como tampoco hay registros de que ningún ciudadano haya sido afectado más allá de las reacciones fisiológicas normales que tiene el gas CS en la población, aquí y en cualquier país del mundo, porque en todos este es material que la Policía Nacional usa para controlar el orden. Aquí están los 2 certificados con los que espero quede clara y también quede respondida la primera causal de este juicio político. Quisiera recordar también que en esos días tan difíciles un objetivo político estratégico, porque me mantendré en la hipótesis de que había quienes pretendieron un golpe de Estado durante esas jornadas. Un objetivo político estratégico era la toma de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es solamente un edificio. La Asamblea Nacional es el símbolo del poder legislativo, el que representa la diversidad política del país. Por eso he insistido tanto, señor presidente, en que como ministra de Gobierno me correspondía responder a este juicio político ahí, porque como sede del Poder Legislativo es la muestra de que la democracia sigue funcionando, que las instituciones no fueron tocadas, y no fueron tocadas por la actuación de la Policía Nacional, que usó para sacar a los violentos de su edificio también bombas lacrimógenas. Y la Policía Nacional recibió su felicitación y su gratitud por eso, señor presidente de la Asamblea. El motivo que hoy me trae a juicio fue el motivo de felicitación de la escolta legislativa. El segundo supuesto de este juicio político es el uso de bombas lacrimógenas en centros de paz. Pasemos, por favor. Aquí yo tengo una preocupación también muy grande. Los interpelantes confunden los términos del derecho de la guerra, el derecho internacional humanitario, sus términos, sus conceptos, sus normas se aplican en casos de guerra. Y esta no fue una guerra. Por nosotros fue tratado como un conflicto de orden público y es en eso en lo que se basó toda la actuación de la Policía Nacional. Sin embargo, los interpelantes confunden los conceptos del derecho de guerra y pretenden asimilar el uso del material disuasivo con un ataque o bombardeo. Hablan de bombardeo a centros de paz. Hubo en el país en octubre centros de paz. ¿Cuáles eran entonces los centros de combate? ¿Cuáles eran los espacios de guerra? No podemos permitir que se instale
en nuestro país, en nuestra sociedad, la idea de que cualquier tipo de protesta implica un enfrentamiento con este nivel de violencia. Lo que sucedió en octubre no puede volver a suceder y eso es algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo. Quito no podía dividirse en zonas de paz y zonas de guerra. Sin embargo de eso, una noche, de manera accidental, en las inmediaciones de 2 universidades en las que se albergaban los manifestantes, cayeron bombas lacrimógenas. Y para evitar la escalada del conflicto, y para evitar más violencia, y para evitar las provocaciones a la Policía Nacional, que también eran parte de la estrategia de algunos de los dirigentes más violentos de esos días, di una instrucción clara a la policía de no acercarse a esos lugares. Pero ni se bombardearon centros de paz, ni se atacaron lugares de paz, ni la policía nunca entró en una universidad. Nunca la policía entró en un lugar en donde estuvieran albergados los manifestantes. Nunca. Nunca durante 11 días de violencia extrema intentamos un desalojo de quienes se habían tomado gobernaciones. Nunca. Nunca intentamos un desalojo de la Casa de la Cultura. Habría provocado una escalada de la violencia y del conflicto cuyas consecuencias no podemos ni siquiera imaginar y no queremos imaginar. Nunca desalojamos, atacamos o la policía entró a uno solo de los lugares en los que se encontraban los manifestantes. Es más, de todos los casos de secuestros, 400 policías y militares secuestrados a lo largo de esos 11 días, de todos esos casos de secuestro, la policía nunca actuó para rescatar como habría correspondido porque se estaba produciendo un delito. La policía solamente en uno de esos casos entró con sus grupos especiales y con sus grupos de élite para rescatar a policías a los que los delincuentes amenazaban con echar gasolina y prenderlos. Solo en ese caso la policía entró con sus grupos especiales a rescatar a las víctimas de un secuestro. En el resto de casos primó la prudencia, en el resto de casos primó la mesura, primó la disciplina, el profesionalismo, la no provocación, no caer en la provocación. Esa es la manera en la que actuó la policía. De hecho, todavía no logran ponerse de acuerdo muchos de los asambleístas que impulsan este juicio político si su censura va a ser porque la policía usó muy poca fuerza o porque se excedió en el uso de la fuerza. La policía garantizó y acompañó todas las expresiones pacíficas de esos días. La policía garantizó y acompañó las expresiones pacíficas, pero la policía respondió a la violencia. No se puede pedir de la policía otra cosa. Más allá de este juicio político, más allá de esta interpelación, el mensaje a la policía tiene que ser claro. La policía tiene que responder a la violencia. Esa es su razón de ser. Por eso les decía yo que muchos de los interpelantes no han logrado ser claros si es que su cuestionamiento es porque la policía usó mucha o muy poca fuerza. Yo me mantengo, defiendo, respaldo una actuación prudente, mesurada, profesional de la Policía Nacional del Ecuador en los violentos días de octubre. Lo he dicho antes y quiero insistir en eso. ¿Cuáles eran las alternativas? Si es que esta asamblea, como lo hizo la Comisión de Fiscalización, hoy se pronuncia cuestionando la actuación de la policía en estos 2 aspectos, además, en bombas lacrimógenas y en 2 bombas que accidentalmente cayeron en las inmediaciones de unas universidades de Quito, si es que la asamblea hoy se pronuncia en el mismo sentido que lo hizo la Comisión de Fiscalización, ¿cuál es el mensaje que le están enviando a la Policía Nacional? ¿Cuál es el mensaje que les están enviando a los violentos que celebran como una hazaña haber sitiado al país? ¿Cuál es el mensaje que le estarían mandando a los millones de personas que en el Ecuador queremos vivir en paz, que estoy segura que somos la gran mayoría? ¿Cuál es el mensaje que esta Asamblea Nacional le envía a la policía? ¿Cuáles eran las alternativas? ¿O cuál es la opción que ustedes sugieren que la policía use si un escenario así se repite? Ojalá no suceda, pero si un escenario así se repite, ¿cuál es el mensaje que debe llevarse la policía? ¿Que debe usar más fuerza o que debe permanecer indiferente
frente a estos actos extremos de violencia. Es muy importante que durante las próximas horas, algunos minutos en donde yo voy a responder a estas acusaciones, señor presidente, y aquellos minutos en donde esta asamblea va a tener este debate, que tengamos en mente esas 3 preguntas que yo estoy proponiendo ahora mismo. Cuando hablen de esta censura, ¿cuál es el mensaje que se lleva a la policía? ¿Cuál es el mensaje que les dan a los violentos, a los que recibieron como héroes, como pruebas de cargo para este juicio político en la comisión? ¿Y cuál es el mensaje que le dan a millones de personas que queremos vivir en paz y que queremos que la policía haga su trabajo? Y su trabajo es precisamente responder en las situaciones de caos y de violencia. Responder si un escenario así se produce. Responder si un escenario así se repite. Responder, por supuesto, con los principios de actuación proporcional, con el principio de necesidad, en el marco de la ley, porque la policía no actúa fuera de ella, pero no se puede esperar una policía indiferente, no se puede pedir una policía indiferente porque estaríamos poniendo en riesgo el Estado de Derecho y la democracia como la conocemos. Finalmente, señor presidente, señores legisladores, para culminar esta primera parte de mi exposición, quiero hablarles de las consecuencias que octubre tiene hoy. Sucedió todo esto que estamos mirando, lo que estamos recordando, las imágenes que yo pretendo traer a su memoria. Han pasado 13 meses desde esos días, pero octubre del año pasado y sobre todo la impunidad judicial y política de octubre del año pasado tiene consecuencias hoy. Y lamentablemente, luego de ese octubre, el secuestro es una deformación de la protesta en el Ecuador. Una deformación de la protesta, porque defiendo y creo en la libertad de expresión individual y colectiva de los pueblos, porque defiendo y creo que cualquier persona, que cualquier grupo de personas pueden oponerse legítimamente a la decisión de cualquier gobierno, que esos actos y que esas protestas no incluyen la violencia, también es algo que creo y que defiendo. Pero, por supuesto, que con todas las letras voy a decirles el día de hoy y cuando sea necesario, que secuestrar personas no es una manera de protestar. Secuestrar personas, retenerlas en contra de su voluntad, es exactamente lo que el Código Penal describe como un delito de secuestro que tiene que ser llevado ante la justicia y sancionado penalmente. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Desde que normalizamos la idea de que secuestrar es una forma de protesta, que se han dado 100 secuestros en lo que va del 2020. 100 secuestros. De esos 100 secuestros, 81 víctimas han sido civiles, porque al final del día, a falta de orden, a falta de ley, a falta del principio de autoridad, las primeras víctimas son los ciudadanos. 81 civiles han sido secuestrados, 15 policías y 4 militares durante estos meses del año 2020. Y quiero hacerles un llamado a que miren ustedes las provincias en que estos incidentes se han dado. A pesar de que los índices más altos de violencia y de delito en el país se encuentran en provincias de la región costa, los secuestros no se dan ahí, no este tipo de secuestros. En Imbabura, 27 casos. Tenemos en este momento un radiodifusor al que pretenden cobrarle por dejar en pie su antena, que ya sacaron, por supuesto, del terreno. El terreno le corresponde al radiodifusor y hay un conflicto con la comunidad que se encuentra alrededor, que ha retenido incluso su automóvil como una forma de negociar, entre comillas. Cotopaxi es la segunda provincia con más casos de este tipo, 24 casos de este tipo, y así podemos seguir. Tungurahua, Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago, Chimborazo, todas se relacionan directamente con las provincias más violentas, pero también las de más casos impunes en octubre del año pasado. Miren ustedes este caso, Huamboya, en Morona Santiago. En mayo de este año, un grupo de indígenas de Huamboya secuestraron e hirieron a 2 policías que acudieron a un llamado de auxilio por una riña. Los policías intervinieron porque fueron llamados y encontraron personas que se atacaban entre sí con machetes. La comunidad atacó a los policías por intervenir.
por hacer su trabajo. Esto sucedió en la comunidad de San Rafael, en donde 30 personas agredieron a los policías, que lo único que hicieron fue acudir al llamado de la población para intervenir en un hecho de tal violencia. Ahora les quiero contar el último de estos casos, y se dio la semana pasada en Saquicilí, en Cotopaxi. Un policía que no portaba su uniforme, que estaba franco, que vestía de civil y caminaba a comprar su almuerzo, fue secuestrado por un grupo de personas que se oponen o que están molestos con las reglas de tránsito en el cantón. Y entonces, este policía que iba a almorzar, que no estaba entrando a ninguna comunidad, que no estaba tomando ningún procedimiento policial, simplemente que se dirigía vestido de civil a almorzar, fue tomado como rehén, fue secuestrado por un grupo de personas que en horas de la noche llegaron a apedrear la unidad de policía comunitaria de la zona y a negociar nuevamente, entre comillas, porque no es una negociación cuando hay un secuestrado, a decirle a la policía que a cambio de devolver a uno de sus miembros, que a cambio de devolver a uno de sus compañeros, iban a sacar sin consecuencias y en su vista, en su presencia, toda la señalética de tránsito del cantón, porque no estaban de acuerdo con ella. Y ahí ustedes ven la foto después de que la comunidad retira las señales de no parquear del parque de Saquicilí. Y para hacerlo, a vista y paciencia de la policía, tomó como rehén a uno de sus miembros que esa mañana iba a almorzar. Este no es el país en el que yo quiero vivir. Y no creo que sea el país en el que queremos vivir, en donde un grupo de personas pueda estar por encima de la ley, usando la fuerza de esta manera, secuestrando a quienes tienen la legitimidad y la legalidad para cuidar de todos nosotros. El mensaje que hoy se va a dar, señor presidente, y con esto quiero cerrar mi intervención, el mensaje que hoy la Asamblea va a dar es relevante no solamente por lo que tiene que ver con mi censura o no, es relevante porque han tomado un pretexto tan delicado como cuestionar la legitimidad de la Policía Nacional para actuar. Y cuestionar esa legitimidad pone en duda, pone en juego, debilita los cimientos de la sociedad democrática en la que estoy segura que todos queremos vivir, o al menos debería ser uno de nuestros principales acuerdos. Con esto culmino la primera parte de mi presentación, señor presidente. Concluye así la intervención, la muestra de pruebas de defensa de la ministra de Gobierno en este proceso. Tiene la palabra, en este caso, los interpelantes. Vamos a dar la palabra a la asambleísta